A principios de la década de 1980, la tranquila comunidad de Jersey Shore, en Nueva Jersey, fue sacudida por una ola de terror. Detrás de ella se encontraba una figura siniestra, Richard Biegenwald. Su reinado de violencia sembró el miedo en cada rincón de la región, dejando una estela de muerte y horror. Pero para entender al hombre detrás de estos crímenes atroces, es necesario retroceder en el tiempo y explorar su turbulento pasado. La infancia de Biegenwald estuvo marcada por el abuso físico y emocional de un padre alcohólico, una dinámica familiar que lo empujó desde muy joven al abismo del crimen. Su historial delictivo comenzó con incendios provocados y robos en la adolescencia, y fue escalando con el tiempo hasta convertirse en una serie de asesinatos que traumatizarían a toda una comunidad. Richard Frank Biegenwald nació el 24 de agosto de 1940 en Staten Island, Nueva York, en el seno de un hogar que comenzaba a desintegrarse. Su padre, Albert, tenía serios problemas con el alcohol, y cuando Richard tuvo edad suficiente para hablar, Albert ya se había vuelto un hombre amargado y abusivo, primero de forma verbal y luego físicamente, especialmente con su esposa, Sally. Como hijo único, Biegenwald probablemente percibió la inestabilidad del entorno familiar, independientemente de si fue testigo directo del abuso o no. Tal vez por ello no resulte sorprendente que desde una edad temprana comenzara a desarrollar serios problemas de conducta. No está del todo claro con qué frecuencia se manifestaban estos comportamientos, pero se sabe que, antes de cumplir 5 años, un psiquiatra ya le había diagnosticado esquizofrenia. La esquizofrenia de inicio en la infancia es una condición extremadamente rara, y el término suele aplicarse a los casos diagnosticados en niños de 13 años o menos. En menores de 6 años, el diagnóstico resulta especialmente difícil de confirmar, ya que muchos de los síntomas pueden confundirse con retrasos en el desarrollo. No está claro cuáles fueron exactamente los síntomas que presentó Richard, ni si el diagnóstico realizado en ese momento se ajustaba a los criterios actuales de la esquizofrenia infantil. Los informes médicos de la época describieron su comportamiento como extraño, pero no ofrecieron demasiados detalles al respecto. Se sabe, sin embargo, que Biegenwald era un niño retraído e irritable. En lugar de recibir comprensión o apoyo, su padre respondió con más abusos, lo que probablemente agravó su estado emocional y psicológico. Esta dinámica se convirtió en un círculo vicioso. A medida que los síntomas psiquiátricos de Biegenwald empeoraban, el trato violento de su padre también aumentaba. Finalmente, la situación llegó a un punto crítico cuando, con tan solo 5 años, Richard intentó incendiar la casa familiar. Aunque algunos podrían interpretar este hecho como un simple accidente infantil con cerillas, los informes de aquel incidente sugieren que fue un acto deliberado. Sus padres lo consideraron un intento de incendio provocado y decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico infantil en el condado de Rockland, a unos 70 kilómetros de su hogar. Richard pasó allí los siguientes 3 años como paciente internado, con salidas ocasionales para visitas de fin de semana con su familia. Sus padres esperaban que el tratamiento médico pudiera ayudarlo, pero el tiempo en la institución no produjo mejoras visibles. Durante su estancia, su comportamiento se volvió cada vez más antisocial. Según se informó, era cruel y agresivo con otros pacientes. A la edad de 8 años, aparentemente ya consumía alcohol, fumaba cigarrillos y jugaba a apostar. Aunque estos detalles puedan parecer exagerados, hay informes que los mencionan, aunque no está claro cómo pudo haber tenido acceso a tales vicios dentro del hospital. En cualquier caso, el internamiento no estaba logrando los efectos deseados. En septiembre de 1949, su madre, Sally, solicitó su traslado al Hospital Bellevue, conocido por su ala psiquiátrica. Creía que, si alguien podía tratar a su hijo, sería ese centro. Aunque Bellevue no contaba con un pabellón específico para pacientes infantiles, Sally pudo haber pensado que, dado que su hijo ya mostraba comportamientos propios de un adulto, debía ser tratado como tal. Los médicos de Bellevue confirmaron el diagnóstico previo de esquizofrenia infantil y añadieron que Richard era hiperactivo y tenía una obsesión con la muerte. En una ocasión,
Le dijo a uno de los doctores que quería saltar por la ventana y acabar con todo. Ante esto, los médicos decidieron iniciar un tratamiento intensivo con terapia electroconvulsiva. Aunque la terapia electroconvulsiva podía ser efectiva en algunos casos, en la época de Richard Biegenwald solía aplicarse sin considerar adecuadamente la seguridad del paciente, e incluso era utilizada en ocasiones como forma de castigo. El procedimiento podía ser extremadamente traumático, y más aún si se tiene en cuenta que Biegenwald tenía menos de 10 años cuando lo recibió. En la actualidad, la mayoría de las pautas médicas desaconsejan el uso de terapia electroconvulsiva en niños menores de 11 años, debido a la incertidumbre sobre sus efectos a largo plazo en cerebros en desarrollo. Sin embargo, en Bellevue en 1949 no existían tales restricciones. Richard fue sometido a un total de 20 sesiones de terapia electroconvulsiva en tan solo 6 semanas. Tras este tratamiento intensivo, los médicos consideraron que estaba lo suficientemente estable como para ser dado de alta del hospital. Sin embargo, no se lo consideró listo para reintegrarse plenamente en la sociedad. En su lugar, fue enviado a un reformatorio al norte de la ciudad de Nueva York, una institución que prometía rehabilitar a jóvenes con problemas a través de actividades al aire libre, trabajo agrícola y supervisión médica. Pese a este entorno aparentemente favorable, Richard no mostró interés en la rehabilitación. Incluso entre otros jóvenes con dificultades, se destacó por su rebeldía. Intentó escapar del reformatorio al menos una vez, y durante las visitas de fin de semana a su casa en Staten Island comenzó a robarle dinero a sus propios padres. A pesar de todo, los médicos eventualmente determinaron que ya no necesitaba supervisión médica. Cuando cumplió 16 años, fue enviado de regreso a casa para vivir en Staten Island de forma permanente. Allí encontró un hogar cambiado. Sus padres estaban en proceso de divorcio, poniendo fin a un matrimonio que había estado plagado de conflictos durante años. Albert, su padre, ya no vivía con ellos, lo que significaba que ni Richard ni su madre Sally tenían que seguir soportando sus abusos. Después de pasar más de una década en instituciones psiquiátricas y reformatorios, Richard se inscribió en una escuela pública local. Sin embargo, su adaptación fue difícil. Nunca había mostrado interés en los estudios, y cualquier motivación que pudiera haber tenido desapareció pronto. Logró completar hasta el 8º grado, y luego ingresó a la escuela secundaria, pero para entonces ya estaba nuevamente atrapado por impulsos autodestructivos. En 1958, con 18 años, Richard Biegenwald salió por primera vez del estado de Nueva York. Tal vez como una forma de celebrar su reciente abandono escolar, decidió emprender un viaje a Nashville, Tennessee. No está claro por qué eligió esa ciudad ni qué pretendía hacer allí, pero durante su estadía robó un automóvil y se dio a la fuga. Fue detenido pocas horas después en el estado de Kentucky. Las autoridades lo juzgaron rápidamente y lo condenaron a pasar varios meses en un centro de detención juvenil. Habiendo pasado ya más de la mitad de su vida en diversas instituciones, aquella nueva experiencia carcelaria no lo alteró demasiado. Al ser liberado en el invierno de 1958, regresó a la casa de su madre en Staten Island y pronto retomó sus antiguas costumbres. En diciembre de ese mismo año, se asoció con James Sparndroft, también de 18 años, para planear un robo a mano armada en Bayonne, Nueva Jersey. Durante el asalto, Richard asesinó al dueño de una tienda, Stephen Sladowski, quien resultó ser un abogado del fiscal local. Tras el crimen, huyeron y durante su escape dispararon e hirieron a un policía en Maryland. Más tarde, en un segundo enfrentamiento, Richard fue herido y arrestado, y Sparndroft se rindió. Ambos fueron vinculados rápidamente al asesinato. Sparndroft colaboró con la policía y culpó a Richard. Durante la audiencia, el abogado de Biegenwald, Alan Kraut, solicitó clemencia. Argumentó que su cliente tenía un largo historial de internamientos en instituciones psiquiátricas y correccionales y que lo que realmente necesitaba era tratamiento médico. Sin embargo, este argumento no fue del todo persuasivo para el juez. De hecho,
El hecho de que Richard no hubiera mostrado avances significativos a pesar de años de atención profesional podría haber jugado en su contra. Aún así, Richard evitó la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Sparndroft recibió una sentencia de 25 a 30 años de prisión. En el verano de 1959, con apenas 19 años, Richard ingresó en la prisión estatal de Trenton, una institución de máxima seguridad y el entorno más duro en el que había estado hasta ese momento. Sin embargo, para alguien como él, acostumbrado desde niño a sistemas altamente regulados, la vida tras las rejas podía resultar más llevadera que la libertad. Había crecido entre reglas estrictas, rutinas rígidas y movimientos controlados. Todo esto le resultaba familiar. Este fenómeno se conoce como institucionalización, una condición en la que las personas, especialmente aquellas encarceladas desde temprana edad, se adaptan tanto a la estructura del sistema penitenciario que luego tienen dificultades para funcionar en libertad. En el caso de Biegenwald, es difícil separar los efectos de esta institucionalización de sus problemas de conducta preexistentes. Ya antes de los 5 años mostraba signos de un comportamiento antisocial severo y parecía tener dificultades para desenvolverse en el mundo ordinario. En prisión, pronto se ganó la reputación de ser alguien con quien no se debía lidiar. Fue enviado al confinamiento solitario en múltiples ocasiones debido a peleas con otros reclusos. A los 20 años, protagonizó una disputa particularmente violenta que le valió 11 meses en régimen de aislamiento. Aunque los detalles del incidente son escasos, la duración del castigo sugiere que fue especialmente grave. No hay muchos registros detallados sobre el estado mental de Richard durante su reclusión, pero algunos testimonios permiten inferir ciertos cambios. Se volvió cada vez más desaliñado y comenzó a fumar compulsivamente, consumiendo hasta 3 paquetes de cigarrillos al día. A pesar de todo, su comportamiento pareció mejorar con el tiempo. En la primavera de 1967, cuando tenía 26 años, fue trasladado a la prisión estatal de Rahway, una institución de seguridad mixta. Richard interpretó ese traslado como un signo esperanzador. Si mantenía un buen comportamiento, podría ser elegible para la libertad condicional en unos años. En Rahway se convirtió, según los registros, en un preso modelo. Tanto así que cuando estalló un motín en 1971, Richard no participó. Por primera vez en su vida, parecía tener un objetivo claro: no permitir que su atracción por el caos interfiriera con su deseo de obtener la libertad. Al final, su disciplina dio frutos. En junio de 1975, con 34 años, Richard, después de casi 17 años tras las rejas, fue liberado. Tras su salida, se mudó nuevamente a la casa de su madre en Staten Island y trató de construir una vida para sí mismo. Encontró trabajo pintando casas y reparando coches, y descubrió que disfrutaba ganarse la vida honestamente. Para todos los que lo conocieron, Richard parecía transformado. Aunque la prisión lo había envejecido notablemente, también lo había hecho más maduro y centrado. Hablaba suavemente, articulaba bien y exudaba una tranquila confianza, la cual usó cuando conoció a una joven de 16 años llamada Diane Marcellus, una estudiante brillante y con cuadro de honor en una escuela secundaria de Nueva Jersey. La pareja comenzó a salir. No estaba claro si Richard no podía conocer mujeres de su edad o si simplemente no estaba interesado en hacerlo, pero la relación entre un hombre de 34 años y una adolescente resultaba siniestra e inquietante, independientemente de las razones subyacentes. Tampoco se sabe cuánto sabía Diane sobre el pasado de Richard, pero el enorme desequilibrio de poder en la relación parecía una elección deliberada por parte de él. Esto sugería que no estaba tan reformado como aparentaba. En el fondo seguía siendo el mismo hombre, con los mismos impulsos oscuros. A medida que se adaptaba a la libertad, los pensamientos de muerte volvieron a infiltrarse en su mente. No eran aún abrumadores, pero comenzaron a captar su atención y ya no imaginaba su propia muerte, sino otras situaciones más siniestras. En 1977,
Una joven denunció un intento de agresión sexual por parte de un hombre que la recogió mientras hacía autostop en Staten Island. Logró escapar y dio aviso a la policía, quienes identificaron a Richard como sospechoso. Antes de ser arrestado, este huyó y mantuvo un perfil bajo durante los años siguientes. A pesar de su situación, continuó viendo a su novia, Diane, con quien eventualmente se casó, lo que sugiere que no se alejó demasiado del área. Cuando la policía finalmente lo localizó, ni siquiera había salido de la ciudad de Nueva York. En junio de 1980 fue arrestado en una fiesta en Brooklyn y enviado de nuevo a prisión. Sin embargo, el caso enfrentó un obstáculo. La supuesta víctima no pudo identificar a Richard en la rueda de reconocimiento. Aunque estas alineaciones siguen siendo un método común, son propensas a errores debido al sesgo de confirmación, donde la víctima puede interpretar la información según lo que espera ver. Además, Richard se había afeitado la cabeza mientras estaba detenido, cambiando radicalmente su apariencia. Para contrarrestar esto, los hombres en la alineación usaban gorros de lana, lo que dificultaba aún más la identificación. Teniendo en cuenta que habían pasado 3 años desde el incidente, no fue sorprendente que la víctima no identificara a su agresor. Con poca evidencia física, los fiscales retiraron el cargo de intento de violación y Richard salió libre. Después de tantos años huyendo y manteniéndose discreto, para él eso solo podía significar problemas. Diane apoyó a su esposo durante todo el proceso. La pareja se instaló en un apartamento en Asbury Park, una ciudad costera de Nueva Jersey. Aunque Diane había sido una estudiante destacada en la secundaria, sus ambiciones parecían desvanecerse. Su única conexión con el mundo exterior era su trabajo como cajera en una farmacia local. Pero incluso eso se volvió inestable cuando comenzó a consumir drogas recreativas y a robar medicamentos del trabajo, ya fuera para consumo propio o para vender. Este comportamiento criminal parecía ser una actividad de unión entre ellos. Otro ejemplo fue su relación con Darren Fitzgerald, un amigo que hizo en prisión y que también había sido liberado recientemente. En 1981, Fitzgerald se mudó al apartamento frente al de Richard. Ambos compartían un interés por el caos y la destrucción. Pasaban horas juntos en el sótano del complejo de apartamentos construyendo bombas y armas. Incluso tenían una serpiente venenosa, de la cual extraían veneno. El desenlace de estos planes no está claro, pero se dice que planeaban envenenar a un grupo de personas y realizar un ataque en un centro comercial local, entre otros actos oscuros. Lo que sí es evidente es que hablaban mucho de la muerte. En la noche de Halloween, María Cialeya, una joven de 17 años, salió de la casa de su familia en Brick Township, a unas 20 millas al sur de Asbury Park. Ella le dijo a su padre que estaría en una fiesta y regresaría alrededor de la medianoche. Fiel a su palabra, salió cerca de las 11:30 de la noche y empezó a caminar por la ruta 88. Richard la vio caminando por la calle, se detuvo y condujo lentamente junto a ella, preguntándole si necesitaba que la llevara. Sin imaginar el peligro que corría, María aceptó. Lo que pasó después es desconocido, pero en algún momento, Richard detuvo el coche en una zona apartada, a millas de la civilización, donde le disparó y la vio morir. Consideró dejar el cuerpo allí, pero ya no era tan imprudente como antes. No quería regresar a prisión y sabía que la policía lo vigilaba. Por eso, decidió esconder el cuerpo. Lo metió en el maletero de su coche y empezó a conducir, pero no volvió a su casa. Diane tenía cierta conciencia de las actividades criminales de su esposo, pero llevar un cuerpo al apartamento habría sido demasiado arriesgado, además de que no había un lugar para esconderlo. Así, Richard condujo hasta la casa de su madre, Sally, en Staten Island. Tal como esperaba, todas las luces estaban apagadas y ella dormía profundamente. Se coló en el patio trasero, cavó una tumba poco profunda, sacó el cuerpo de María del maletero y la enterró. Mientras arrojaba tierra, Richard experimentó una nueva emoción. No era la adrenalina de sus crímenes anteriores, sino una sensación más tranquila, menos frenética y más satisfactoria. Era la sensación de salirse con la suya tras cometer un asesinato. Mientras tanto, la policía había comenzado la búsqueda de María
pocos días después de su desaparición, y la familia ofreció una recompensa por información. Quizás por esto, Richard no quiso arriesgarse a atacar nuevamente, y durante varios meses resistió sus impulsos asesinos. Pero mientras esperaba, ese impulso crecía dentro de él y se hizo más fuerte al darse cuenta de que las autoridades no avanzaban en el caso de María. Finalmente, después de 5 meses, Richard volvió a atacar. Los detalles de lo que sucedió la noche del 5 de abril de 1982 no están claros, pero se sabe lo siguiente. A primera hora de la tarde, Deborah Osborne, de 17 años, abandonó su casa en Seaside Heights, Nueva Jersey, acompañada de una amiga. Las dos se dirigieron a un bar local llamado Idle Hour, a unas 10 millas de la costa, donde pidieron bebidas y conversaron. En algún momento, la amiga de Deborah fue al baño y, al regresar, descubrió que Deborah se había ido. Se sospecha que Richard la había estado observando, esperando su momento para atacar. Cuando Deborah estaba sola, él se acercó. Pudo haber iniciado una conversación y la convenció de irse del bar con él. En algún momento, Deborah terminó en el auto de Richard y con el tiempo pudo haberse dado cuenta de que algo andaba mal. Pero una vez que Deborah estuvo en su auto con las puertas cerradas, Richard podría haber dejado caer su máscara. Deborah posiblemente se defendió o intentó huir, ya que el ataque posterior indicó que él estaba furioso. La apuñaló con un cuchillo más de 20 veces, lo que representó una escalada significativa en comparación con sus 2 asesinatos anteriores, en los que Richard había matado con fría eficiencia utilizando un arma de fuego. Una vez que Deborah murió, Richard recuperó su cautela. Condujo 50 millas al norte hasta la tranquila calle donde vivía su madre, en la costa sur de Staten Island. Era después de medianoche y no había luces encendidas dentro de la casa. Tal como había hecho 6 meses antes, cavó una tumba improvisada en el patio trasero de su madre. Probablemente no sentía culpa alguna por sus acciones, ni empatía por sus víctimas, ni tampoco se sentía mal por involucrar a su anciana madre en sus crímenes, convirtiendo su jardín en un cementerio. El psiquiatra Azaria Ashkenazi, quien luego examinó a Richard, concluyó que no podía sentir remordimiento, calificándolo como un psicópata. Aunque no se le diagnosticó formalmente en ese momento, hoy probablemente recibiría un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por comportamientos manipuladores, explotadores, baja empatía y un patrón repetido de infracciones legales. No está claro cuándo se denunció la desaparición de Deborah, ni cómo se desarrolló la investigación, pero al no encontrarse su cuerpo, la policía probablemente carecía de evidencia suficiente para avanzar. No había forma de vincular los crímenes con ningún sospechoso, mucho menos con Richard. A pesar de la emoción de salirse con la suya tras un asesinato, Richard no sintió la urgencia inmediata de atacar de nuevo. Tal vez sus instintos depredadores se dirigieron hacia un objetivo más cercano a casa. La esposa de Richard, Diane, había construido toda su vida adulta en torno a su matrimonio con un hombre mucho mayor y posiblemente se sentía aislada. Por eso, debía estar emocionada cuando hizo una nueva amiga en su trabajo en un restaurante. A principios de 1982, Teresa Smith tenía 22 años. Pero su relación con Diane no era solo una charla casual. Compartían una carga común. Ambas estaban involucradas con drogas. Teresa admitió haber consumido anfetaminas, mientras que Diane había robado drogas en su trabajo anterior como farmacéutica. No hay mucha información sobre el matrimonio de Diane y Richard, pero parecía que él tenía una influencia considerable sobre ella, considerando la diferencia de edad de 19 años y que se habían casado cuando ella tenía solo 19 años. En consecuencia, nada en la vida de Diane parecía ser solo suyo, incluyendo sus amistades. En algún momento, Diane presentó a Teresa a Richard, y desde entonces se convirtieron en una especie de trío. Los informes varían respecto a la naturaleza exacta de su relación, pero cualquier acuerdo parecía convenir a todos. Tanto es así que, en junio de 1982, Diane invitó a Teresa a vivir en su apartamento en Asbury Park. Teresa aceptó y, tras mudarse, pasó más tiempo con Richard.
Según Teresa, tenían una relación, pero era más que eso. Richard parecía verla como una protegida. Le enseñó a disparar un arma y la llevó a un tramo cercano de Woodland para practicar tiro al blanco. Quizás Richard vio en Teresa una oscuridad sin explotar que quería fomentar. Él le permitió creer que estaba enseñándole a cazar, pero en realidad le estaba enseñando a matar. A mediados del verano de 1982, Teresa notó un patrón extraño en Richard. Tenía cambios de humor, se ponía nervioso y agitado. Y aunque tenía 42 años, tenía rabietas infantiles. A veces desaparecía durante horas o días, y cuando regresaba parecía restaurado y relajado, como si hubiese expulsado algún demonio. Finalmente, Teresa le preguntó qué hacía durante esas ausencias. Richard la miró por un momento, considerándolo, pero luego decidió confiar en ella y le reveló la verdad, sus crímenes. Que estuviera dispuesto a confesar sus actos más oscuros a Teresa muestra lo fuerte que era el vínculo retorcido entre ellos. Ella ya no era solo su protegida, sino también su confidente. Quizás se veía reflejado en Teresa o en un eco de su propia juventud problemática. Como él, ella había abandonado la escuela secundaria y luchaba por encontrar su camino. Aunque tenía el doble de su edad, Richard se sentía como su igual. No se sabe exactamente cómo reaccionó Teresa a la confesión, pero no se detuvo ahí. Richard intentó persuadirla para que se uniera a él, enmarcándolo como una manera para que ella demostrara su valía y dureza. Le preguntó si había alguien en su vida a quien quisiera matar, y Teresa mencionó una compañera de trabajo del restaurante llamada Janet. Aunque no se sabe por qué Teresa estaba tan enfadada con Janet, es posible que una pequeña discusión escalara hasta convertirse en una traición imperdonable para ella. A finales de ese mes, Richard y Teresa acordaron llevar a cabo su plan perverso. Atacarían ese viernes 27 de agosto de 1982, y Teresa persuadiría a Janet para que condujera con ella. Después del trabajo, Teresa solía experimentar una especie de rebelión interna. En su mente, contemplaba la idea de matar a su compañera de trabajo. Sin embargo, parecía tener dudas. Hablar de asesinato era una cosa, llevarlo a cabo, otra muy distinta. Cerca de Richard, su valentía parecía dominarla, haciéndolo parecer fácil. Pero cuando estaba sola, la realidad de lo que pensaba hacer la abrumaba. Aún así, al día siguiente, dio el primer paso. Invitó a Janet a dar un paseo después del turno. La llevó a dar un paseo con esa intención, pero no logró concretarlo y la devolvió a casa. Al contarle lo ocurrido a Richard, este se enfureció, frustrado por la falta de acción. Richard era un asesino serial que encontraba placer en matar y buscaba compartir esa experiencia con Teresa. Su negativa lo dejó frustrado y más aislado emocionalmente. Esa misma tarde, a unos 130 kilómetros al oeste, Anna Lesowitz, de 18 años, se dirigía a la playa desde su ciudad natal, Camden, junto a su amiga Denise Hunter. Tras hora y media de viaje, llegaron a Asbury Park, un paseo marítimo lleno de vida. Se sentaron en un banco, disfrutando del aire fresco y la música cercana. No se dieron cuenta de que Richard las observaba. Cuando oscureció, Denise fue al baño, dejando sola a Anna. Al volver, Anna ya no estaba. En ese momento, ella iba en el coche de Richard hacia su apartamento, a unos minutos de distancia. No se sabe qué dijo Richard para convencerla de ir con él. Aparcó, entró a la casa y trató de despertar a Teresa. Le dijo que tenía algo que mostrarle, pero ella, medio dormida, se negó. Tal vez su intuición le advirtió que nada bueno le esperaba. Richard, furioso, salió del apartamento. Toda la energía que había dedicado a convertir a Teresa en su cómplice se desvió ahora hacia Anna. Quizá Richard no veía a Teresa como un blanco posible por su dependencia emocional hacia él. La consideraba una extensión de sí mismo. Anna, en cambio, no tenía esa inmunidad. Volvió al coche con su arma, y aunque no se sabe cuánto tiempo estuvo con Anna, sí se sabe que en algún momento le disparó 4 veces en la cabeza, quitándole la vida al instante. Después, arrastró el cuerpo al garaje, cubrió su cabeza con una bolsa para evitar manchas de sangre y lo ocultó bajo un viejo colchón. Luego se fue a dormir.
Mientras tanto, Denise buscaba desesperadamente a su amiga. Al principio pensó que Anna habría ido a un bar, pero no la encontró en ninguno. Dieron por hecho que se reunirían en la casa del tío de Denise, en Neptune, pero Anna nunca llegó. Denise, confundida, fue a dormir pensando que su amiga se había distraído. A la mañana siguiente, con el temor apoderándose de ella, fue directamente a la policía a presentar una denuncia. A pocos kilómetros de allí, Teresa también despertó inquieta. Al salir de su habitación encontró a Richard en la sala, quien le pidió que lo acompañara al garaje. Allí, levantó el colchón y le mostró el cuerpo sin vida de Anna. Luego le ordenó que lo tocara, que levantara sus piernas, para que supiera cómo se sentía. Sacó un anillo de su dedo y se lo dio a Teresa como un macabro símbolo de afecto. Al día siguiente, Richard pidió ayuda a su vecino y amigo Darren Fitzgerald, el excompañero de prisión que compartía su fascinación por la muerte. Juntos, se deshicieron del cuerpo de Anna en un terreno baldío detrás de un Burger King en Ocean Township. La policía, mientras tanto, no encontraba pistas sobre la desaparición de Anna. En pocas semanas, el caso se enfrió. Teresa, por su parte, luchaba contra la culpa. Aunque su juicio estaba nublado por el miedo y las drogas, sabía que debía alejarse. En octubre de 1982, 5 meses después de mudarse con Richard, lo dejó. Antes de irse, se quitó el anillo que él le había dado y se lo entregó a su amiga Diane. Intentó seguir adelante con su vida. Comenzó una nueva relación con un hombre llamado George, pero la imagen del cadáver de Anna seguía persiguiéndola. Mientras tanto, Richard volvió a su rutina. Un mes después del asesinato de Anna, atrajo a otra joven, Betsy Bacon, de 17 años. Le disparó en la cabeza, la envolvió en una bolsa y enterró su cuerpo con la ayuda de Fitzgerald. En enero de 1983, unos niños encontraron un esqueleto en el terreno detrás del Burger King. Mike Dowling, un policía de Asbury Park, reconoció la ropa del cuerpo como la que llevaba Anna al desaparecer. El esqueleto fue identificado. Teresa, al enterarse, no pudo seguir callando. Le confesó todo a George, quien la puso en contacto con su exesposa, una oficial de libertad condicional llamada Bonnie. Ella convenció a Teresa de que debía contar la verdad. Una semana después, Teresa se presentó en el departamento de policía de Ocean Township y declaró todo: su relación con Richard, los intentos de adoctrinamiento, el asesinato de Anna y el anillo. Aunque no tenía pruebas físicas inmediatas, su relato era detallado y sincero. Con base en su declaración, la policía arrestó a Richard y a Fitzgerald. En los registros de los apartamentos se encontraron el anillo de Anna y el arma homicida. Para entender la conducta criminal de Richard Biggenbold, no basta con examinar sus crímenes. Hay que desenterrar los cimientos de su psique, moldeados en una infancia llena de violencia, negligencia emocional y desórdenes psiquiátricos graves. Su trayectoria criminal no es solo la de un asesino en serie, sino la de un sujeto profundamente dañado desde los primeros años de vida, que desarrolló una personalidad antisocial con elementos psicopáticos notables. Richard fue un niño institucionalizado desde los 5 años, luego de intentar incendiar su propia casa. Este hecho, lejos de ser un mero accidente infantil, muestra un patrón temprano de conducta incendiaria, uno de los pilares de la tríada de McDonald: enuresis, piromanía, crueldad animal, frecuentemente observada en casos de futuros homicidas seriales, el abuso físico por parte de un padre alcohólico, la falta de vínculos afectivos estables y un diagnóstico psiquiátrico precoz, esquizofrenia infantil, lo colocan en un perfil de alto riesgo desde una edad crítica. Los síntomas observados en la niñez: conducta antisocial, irritabilidad, crueldad con otros pacientes, consumo de alcohol y tabaco antes de los 10 años, son indicadores de un trastorno de conducta severo con evolución hacia un trastorno de personalidad antisocial en la adultez. Aunque se le diagnosticó esquizofrenia en la infancia, el análisis retrospectivo y los patrones de comportamiento apuntan más firmemente a un trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. No hay evidencia de delirios o alucinaciones que sostengan una esquizofrenia crónica.
En cambio, sí existe un patrón sostenido de ausencia de empatía, manipulación interpersonal, conductas impulsivas e irresponsables, tendencia a violar normas sociales con cálculo y sangre fría e incapacidad para experimentar culpa o remordimiento. Estas características lo alinean más con el perfil psicopático establecido por Robert Hare. Richard encaja en una tipología mixta, en la taxonomía de asesinos seriales, aunque con predominancia del perfil organizado. Planeaba sus crímenes, ocultaba los cuerpos y sabía cómo evadir la ley. Manipulaba a sus víctimas con engaño, especialmente a mujeres jóvenes. Mantuvo una fachada social, esposo, trabajador, que le permitió pasar desapercibido. Sin embargo, ciertos asesinatos, como el de Deborah Osborne, con más de 20 puñaladas, muestran una escalada emocional y rabiosa que recuerda al asesino desorganizado, reflejando una ira interna y un impulso sádico más descontrolado. Las motivaciones detrás de sus crímenes parecen estar impulsadas por una combinación de deseo de control absoluto, su patrón de relaciones dependientes, su esposa Diane y Teresa, y la manera en que controlaba a sus víctimas incluso después de la muerte, entierros, posesión de objetos personales, revelan una obsesión por dominar, satisfacción personal y sadismo. Los asesinatos no eran impulsivos, eran actos premeditados para satisfacer una necesidad emocional o simbólica. En algunos casos, como el asesinato de Anna Olesiewicz, obligó a Teresa a interactuar con el cadáver, lo cual sugiere una dimensión de terror psicológico y dominio simbólico, recreación de traumas no resueltos. La elección de víctimas jóvenes, su relación con Diane y su interés en corromper a mujeres vulnerables pueden interpretarse como intentos de revivir y controlar aspectos de su propia infancia traumática. Despersonalización y fetichismo de la muerte. El tratamiento que dio a los cadáveres, enterrarlos en el jardín de su madre, guardar objetos como trofeos, y su fascinación por el veneno y las armas, indica un vínculo emocional morboso con la muerte. Richard ejercía control psicológico sobre personas vulnerables como Teresa Smith, a quien moldeó como aprendiz en sus crímenes. La forma en que intentó corromperla y convertirla en cómplice demuestra un deseo de crear una réplica de sí mismo, alguien sumisa, moldeable y cargada de trauma. Igual que él, este patrón de seducción destructiva es típico de personalidades narcisistas con rasgos antisociales extremos. El otro no es un ser humano, sino una extensión del propio deseo de control, violencia y poder. Richard Biggenbold representa un caso de evolución criminal escalonada, donde los traumas infantiles, la institucionalización precoz, la falta total de vínculos empáticos y una estructura de personalidad patológica derivaron en uno de los asesinos más fríos y peligrosos del noreste estadounidense. Richard no mataba por necesidad, sino por vocación. El crimen era su medio de expresión, su lenguaje íntimo con el mundo. Y mientras otros asesinos sienten culpa o vergüenza, él solo sintió placer, un perfil perfecto de un psicópata depredador. La policía interrogó primero a Derron Fitzgerald, quien confesó rápidamente. Durante el interrogatorio explicó que había ayudado a Richard a trasladar el cuerpo de Anna Olesiewicz hasta un terreno baldío. También reveló que colaboró con él para enterrar el cuerpo de otra joven en el jardín arbolado de la madre de Richard, en Staten Island. Mientras cavaban, Fitzgerald descubrió los restos de otros 2 cadáveres. Se trataba de 2 jóvenes de cabello largo y oscuro, quienes habían desaparecido en Point Pleasant, a pocos kilómetros de Asbury Park. Ambas víctimas habían sido desmembradas. Según relató Fitzgerald, Richard le dijo que las había asesinado por razones de negocios. Posteriormente, Fitzgerald condujo a los investigadores hasta otros 2 lugares de entierro, ubicados en Neptune City y Tinton Falls, cerca de Asbury Park. Allí se encontraron los cuerpos de Betsy Bacon, de 17 años, y William J. Ward, de 34, un exconvicto e informante de la policía. Recibió 5 disparos en la cabeza. Richard lo mató el 21 de septiembre de 1982, luego de una discusión relacionada con un contrato que Fitzgerald debía ejecutar. Durante la confrontación, los 3 hombres forcejearon y Richard sacó su pistola Beretta, con la que efectuó los disparos mortales.
Finalmente, Fitzgerald llevó a los investigadores al jardín de Sally Biegenwald, donde fueron encontrados los cuerpos de María Ciayela y Deborah Osborne. En mayo de 1983, Richard fue acusado formalmente por el asesinato de Anna Olesiewicz y 4 asesinatos más. En su juicio, que comenzó en noviembre, Fitzgerald testificó en su contra. Teresa también testificó, narrando con valentía su experiencia. Finalmente, Richard fue declarado culpable y sentenciado a muerte, pena que luego se conmutó por cadena perpetua. En juicios posteriores fue condenado por otros asesinatos y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas consecutivas. Murió en prisión en marzo de 2008, sin mostrar jamás arrepentimiento. Su necesidad de controlarlo todo, incluso a sus víctimas y cómplices, terminó siendo su perdición. Subestimó a Teresa y a Fitzgerald, ni pagó el precio por ello. Si te gustó este video y quieres saber más sobre psicópatas depredadores, te dejo el video de Derek Percy, el psicópata australiano. No olvides suscribirte si acaso no lo estás, comentar y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.